Ahora sí, señor secretario. Mi pregunta, estuvimos conversando ayer, es en relación con con una de las virtudes que tiene la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala del 2005, es que instala una secretaría a nivel presidencial, vicepresidencial, con un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde usted tiene la responsabilidad y el rol de coordinar a los diferentes ministerios en relación a todos los esfuerzos que hacen los diferentes sectores por la seguridad alimentaria. ¿Qué elementos cree que son claves para poder hacer que esta coordinación se traduzca en mejores resultados en el campo, sobre las familias, en sus experiencias de Guatemala? Muy buenos días a todos. Gracias a FAO por la invitación y la organización que se ha hecho para el intercambio de esta experiencia. Efectivamente, en Guatemala desde hace 2004 tenemos una política de seguridad alimentaria que pretende viabilizar y materializar todos aquellos esfuerzos en conjunto de la sociedad guatemalteca que desde 1980 está pretendiendo hacer acciones para disminuir este enorme flagelo socioeconómico que afecta absolutamente a toda la población más vulnerable. Sin embargo, hay contrastes bastante severos en el país, personas que son multimillonarias y personas que tienen que sobrevivir con menos de $1 al día. Entonces, el tema de desigualdad, por supuesto que se da, el tema de pobreza, por supuesto que se da, y no es exactamente por falta de recursos naturales. Tenemos mucho más recursos naturales que algunos países de otros continentes que hacen mucho más con lo poco que tienen que nosotros. Es parte entonces de un bajo aprovechamiento biológico que se tiene de los recursos que se poseen. Es decir, no es un país pobre, es un país que está pobre, que podría salir de esa condición con las inversiones adecuadas. Sin embargo, parte de ello justamente es la gobernanza, que desde los territorios, desde donde está el problema, se organicen. Para eso, como bien lo decían, nosotros contamos con una ley de seguridad alimentaria, es una ley bastante estructurada que considera la descentralización y la toma de decisiones desde el territorio. Y le da un espacio desde este año, del 2005, a los tres sectores involucrados: el poder estatal, el poder empresarial y, por supuesto, el poder de sociedad civil. Y en sociedad civil integra a todas las personas, indígenas, no indígenas, pobres o ricas, no importa, pero hace exactamente el énfasis de quiénes son los que podrían participar acá. Además de eso, tenemos un sistema de consejos de desarrollo desde 1987, creo yo, que la misma Constitución Política de nuestra República establece en el artículo 226 que desde los consejos municipales, en donde están el gobierno, la sociedad civil, pueblos indígenas, mujeres y otros sectores asociados como las universidades, pueden tomar decisiones. Y aquí viene lo más importante. ¿Cómo mejorar esta aplicación? Esta es una aplicación estándar a nivel nacional, pero obviamente no son las mismas soluciones por cada uno de los territorios. Cada una de las comunidades y los municipios debe generar sus propios planes. En la medida que el plan se adapte a la necesidad propia del lugar y que el gobierno pueda invertir, que pueda orientar sus recursos a esa necesidad local, así es como se puede contribuir a que esta organización viablemente estructurada pueda proponer sus planes, su propuesta de mejora y que se puedan financiar esos planes. Pero muchas veces en muchos gobiernos la planificación estatal no necesariamente responde a la necesidad local, a la necesidad del territorio. Responde a una planificación desde un escritorio a nivel central con medidas estandarizadas, lo cual nunca va a funcionar. Algunos tienen unas necesidades y otros otras. Aunque existan factores comunes, no siempre son las mismas actividades. En el año 2016, entonces, se le apunta a la estrategia para la prevención de la desnutrición crónica. En Guatemala, 1 de cada 2 niños tiene desnutrición crónica y para nosotros es nuestro mayor problema socioeconómico. No es el único, por supuesto, pero es el más preocupante. Además de tener desnutrición aguda, que hasta hace 3 semanas que vi el informe, teníamos alrededor de 4.000 casos con desnutrición aguda y 14 fallecimientos por el tema de nutrición.
si bien el hambre, la alimentación no puede cubrir, no puede erradicar este problema, la principal manera de prevenir los fallecimientos por desnutrición es comiendo. Y es triste, es doloroso pensar que nuestros niños fallecen por hambre. Es muy complicado tener esa percepción. Sin embargo, es importante recalcar lo que la señora Teleguario decía, el agua y el saneamiento. En los recorridos que hemos hecho a nivel local con algunos alcaldes, ni siquiera ellos sabían que 100% de algunas comunidades no tienen una letrina, un baño, saneamiento, tienen nada. Entonces, esto es una contaminación, es un foco de infecciones para sus hijos enorme y heredan esa realidad que se empeora cada vez más, con un promedio de 7 hijos por familia, con ingresos promedio de $5 por la familia por día. Entonces se empeora aún más, y a esto agregarle que no tienen agua en su casa, tienen que caminar muchos kilómetros y el almacenaje del agua que consumen no es el adecuado, es agua contaminada que si nosotros le lleváramos alimentos de la mejor calidad nutritiva, al tomar un vaso con agua contaminada de igual manera no se podrían aprovechar. Entonces son diversos elementos que todo esto, lo que planificamos, lo que pensamos, lo que discutimos, las bibliotecas enormes de datos que hacemos, va a funcionar efectivamente en la medida que los planes se adopten adecuada y contextualmente, y que la inversión estatal responda específicamente a la necesidad territorial. Gracias, Ricardo. No, excelente, señor secretario. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos también en torno a esas realidades y esas dificultades que también se encuentran en esos territorios más rezagados. También cuando se diseñó este panel se pensó en la importancia que era visibilizar también el trabajo conjunto que hacen las 3 agencias basadas en Roma y dedicadas a los temas de alimentación y pobreza rural. Por eso quisimos invitar a los colegas del FIDA y del PMA. En este caso nos acompaña el señor Miguel Barreto, que es director regional del Programa Mundial de Alimentos en América Latina y el Caribe, con una larga experiencia trabajando lógicamente en la región. Él conoce también los avances que tuvo la región y que ha tenido la región, pero hoy también constatamos que las cifras están estancadas y que no conseguimos bajar de ese 6% de personas que sufren subalimentación. Desde la experiencia del PMA en la región, ¿cuáles son esos cuellos de botella que a su juicio deben enfrentarse de forma prioritaria para propiciar una implementación efectiva de políticas que logren impactar en los grandes resultados y así, ojalá, retomar la senda favorable hacia la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2? Gracias, Ricardo, por la invitación. Un saludo al panel, particularmente a la primera dama y a todos los presentes. Yo no siento en realidad que estamos en una situación de peligro de mantenerlo conseguido. Creo que estamos en un momento en el cual tenemos que pensar realmente de manera estratégica en cómo afrontar elementos nuevos que se han presentado en los últimos años en la región. Sí, efectivamente ha habido una reducción, un aumento del número de personas en estado de subnutrición en la región, particularmente en América del Sur. Y esto se debe básicamente a 2 elementos nuevos principales, que son el incremento del número de migrantes, particularmente en América del Sur, pero también en América Central, y en segundo lugar, el gran número de eventos climáticos que hemos enfrentado en los últimos años y que ha tenido consecuencias directas en zonas muy vulnerables como el corredor seco centroamericano, las zonas altoandinas de América del Sur, el Chaco paraguayo, etcétera, ¿no? Es importante, por ejemplo, mencionar que en América Latina, en la década de los 60 teníamos aproximadamente 19 desastres por año. Hoy día, en la década la década del 2000, tenemos aproximadamente 68. Es decir, existe definitivamente un impacto directo del tema de cambio climático en la región que está afectando también el número de cifras de personas con hambre. Cuellos de botella, un importante cuello de botella, creo yo, es sostener la inversión pública en programas sociales en consonancia con las brechas identificadas en el desarrollo humano. La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son necesarios para seguir financiando la ejecución de políticas públicas. A pesar de que América Latina, tal como lo dijo el director general, hemos aprendido a tener redes de protección social muy eficientes, también es cierto
que en 13 de los países más grandes de la región ha disminuido el gasto social en aproximadamente 6% entre el año 2015 y 2017. Y esto tiene un impacto directo también en protección social, educación y vivienda. Hay que recuperar esa inversión, hay que seguir invirtiendo socialmente. Otro aspecto importante en términos de cuello de botella es incorporar activamente componentes de adaptación al cambio climático en las condicionalidades de los programas sociales, particularmente en los programas de transferencias financieras que están orientados a reducir la pobreza. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es el caso del Perú y Bolivia, donde hicimos un estudio y la cifra dura, la gran cifra dura es que más de 8 millones de personas que han recibido transferencias financieras en zonas altamente vulnerables a desastres naturales no han cambiado un ápice su estado de vida en los últimos 15 años. Eso no quiere decir que los programas sociales no han tenido un impacto en términos de reducción de la pobreza, pero si esos programas sociales se implementan en zonas altamente vulnerables a desastres naturales, la situación no es la misma si no incorporamos componentes de adaptación al cambio climático. Otro cuello de botella tenemos que mejorar las capacidades de gestión de riesgos, los programas y las prácticas integradas en materia de reducción y gestión de riesgos de catástrofes y de adaptación al cambio climático. Es fundamental, por ejemplo, hacer un vínculo entre las respuestas a emergencias y los programas de protección social. Tenemos que sacar ventaja de esos programas de protección social y ahí tenemos una vinculación adicional que está en términos de institucionalidad, que es que muchas veces el sector público no conversa entre sí. Es decir, los ministerios simplemente cada uno trabaja por su lado y no vincula ni coordina políticas sociales y políticas de respuesta a crisis cuando éstas se dan. Y menos aún hacemos gestión de riesgo, hacemos alerta temprana y hacemos preparación para desastres. Y ese es un tema fundamental porque en términos reales comunidades pueden perder 10, 20 años de desarrollo debido a una sequía, o una inundación o un terremoto. Otro aspecto que es fundamental es entender claramente con evidencias concretas cuáles son las brechas que tenemos en la región. Y esas brechas evidentemente difieren en cada país tiene sus propias características. Nosotros hemos hecho como PMA, por ejemplo, mucho énfasis en hacer un estudio que nos dé cifras concretas sobre la vinculación entre inseguridad alimentaria y migración en América Central. Este elemento es clave para entender la necesidad de invertir en capital social para que la gente deje de migrar. Y eso es fundamental para poder invertir más, traer más recursos desde afuera y desde adentro, a fin de evitar fenómenos migratorios adicionales. Otro elemento, por ejemplo, fundamental, se ha mencionado aquí, es el tema de la malnutrición, la doble carga de la malnutrición, ¿no? Por un lado desnutrición crónica, por el otro lado obesidad y sobrepeso. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto le cuesta al Estado? En México son más de 25.000 millones de dólares al año. En Ecuador son más de 4.000 millones de dólares al año. En Chile son más de 1.000 millones de dólares al año porque Chile de una manera u otra ya superó el tema de la desnutrición crónica. Pero estamos hablando de cifras importantísimas que sirven para poder generar políticas sociales nuevas, para generar políticas públicas que nos indiquen de qué manera tenemos que trabajar con el sector privado para que el acceso a los alimentos sea mucho más balanceado, mucho más nutricional y la población pueda evidentemente no enfrentar este tipo de situaciones. Otro tema fundamental es cuáles son las brechas en términos de desnutrición. La primera dama dijo algo muy cierto, no se trata solamente de micronutrientes, pero tenemos que entender cuáles son los micronutrientes que le faltan a las poblaciones más vulnerables. Hemos hecho estudios de brechas en Ecuador, estudios de brechas en Guatemala, para entender, por ejemplo, que en Guatemala el consumo usual de los alimentos en las zonas más pobres, en las zonas de mayor incidencia de desnutrición crónica, no hay folato, no hay proteínas animales. Entonces hay que acercar a la población hacia estos productos, sin que esto implique un incremento en el gasto de su propia economía familiar. Y esto implica también un cambio de comportamiento. Entonces, un enfoque nutricional adecuado tiene que ser integral. Cambio de comportamiento, prevención, respuesta. Finalmente, creo que es fundamental, lo dijo el director general, la voluntad política. La voluntad política no puede cambiar. Es estratégicamente importante en nuestra región que el tema de seguridad alimentaria se encuentre permanentemente como un ingrediente prioritario del debate público, del debate electoral. Yo pocas veces he escuchado en los países de la región que el tema de seguridad alimentaria sea importante cuando se debate en una elección. Hablamos de educación, hablamos de salud, pero no hablamos de la base principal, que es la nutrición. Y esto tiene que cambiar también.
Muchas veces se dice, y con esto termino, de que probablemente sea porque los niños no votan y los niños no hacen manifestaciones públicas. Puede ser que sea cierto, pero lo cierto es que políticamente el tema nutricional, el tema de hambre no vende a nivel de región. Y tenemos que trabajar mucho más en colocarlo en la agenda pública y en generar un debate público sobre estos temas. Muchas gracias, Ricardo. No, muchísimas gracias, señor Barreto. Esa referencia al compromiso político. Señor secretario, ¿no? Estamos hablando de esos núcleos duros del hambre, esos territorios donde las cifras no bajan. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos instrumentos de política diferenciados que nos podrían permitir llegar efectivamente a las personas más vulnerables, mujeres, niños, niñas, indígenas, pobres rurales, que viven precisamente en esos territorios? Gracias. Bueno, en Guatemala nosotros tenemos diversas cantidades de leyes y de políticas que muchas veces solo se quedan en eso, en leyes y en políticas. Algunas cosas nunca aterrizan, nunca se materializan y debido a esto es de que se le ha dado un nuevo enfoque al tema de la implementación de las políticas mismas y de aquellos estudios y evaluaciones que realmente nos sirven para tomar decisiones y acciones. Nosotros tenemos una política nacional de seguridad alimentaria, como bien les decía hace unos minutos. Esto considera ejes principales, ejes transversales, acceso a los alimentos, producción de alimentos, consumo de alimentos, y voy a citar palabras que justamente decía la primera dama de Colombia. ¿Qué corresponsabilidad tenemos nosotros? Es decir, hay alimentos y ¿cuáles consume usted? Pues está consumiendo la calidad que usted necesita, está consumiendo la cantidad de alimentos que ustedes necesitan, las medidas, las horas, los horarios en realidad para que no afecte su metabolismo. Todo eso interviene, por supuesto, en la malnutrición, ya sea desnutrición o sea obesidad, pero por supuesto que hay una responsabilidad propia de cada individuo y sobre todo de las mujeres en general, pues ancestralmente se le atribuye la responsabilidad de la alimentación y la salud de su familia, ¿verdad? En la medida que nosotros consumamos alimentos con calidad, asimismo obtendremos esa salud. Yo creo que está relacionado el qué comemos con el cómo nos encontramos. Y voy a citar unas palabras que decía hace unos días: nadie puede tener paz si tiene hambre, sencillamente. Y yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Pasamos un buen tiempo sin comer, unas horas sin comer dentro del día, con una actividad bastante corrida, bastante cargada, y por supuesto que nos empezamos a sentir mal, y algunas personas hasta de mal humor, ya no quieren nada. Bueno, pues esas realidades son las que muchas veces tenemos en el campo, y para ellos no es opcional. Es obligatorio y es de todos los días. Sin embargo, políticas, leyes, instrumentos, estrategias, sí, solo sí, sirven cuando la gente se empodera de ello, cuando los funcionarios y todos los sectores involucrados tienen claro qué es lo que deben de hacer. Eso está también correlacionado con la migración. Nadie quiere dejar su casa, por supuesto que no. Pero hay factores que motivan a migrar, y el hambre ha sido uno de ellos y no debe ser uno de ellos. No debe de promover esa migración por buscar una mejora sustancial para sí mismo y para su familia. Tenemos una ley de dignificación y promoción de la mujer, políticas públicas de desarrollo integral de la primera infancia, ley de protección integral de la niñez y adolescencia, política de desarrollo social y ley de desarrollo social, ley de reformas al Código Municipal, política para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial, política nacional de promoción y desarrollo integral de la mujer, los ejes transversales para priorizar la población vulnerable, y todos estos, por supuesto, enfocado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, todos, a hambre cero, al agua y saneamiento, a la pobreza, todos enfocados a ello. Y unas cuantas inversiones estatales podrían alimentar el reducir o el disminuir esos factores socioeconómicos para los cuales está dirigida la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aprovecho el espacio también para agradecer a la cooperación internacional. Para nosotros, FAO y PMA se han convertido en aliados estratégicos del Estado, se han sumado a la planificación estatal y han apoyado diversos programas y diversas decisiones que se han tomado.
Esta cooperación también le apunta al tema de resiliencia, y en el PMA Guatemala tiene un plan estratégico de país, que eso es lo que pretende. Una de las actividades es un plan de resiliencia para el país. La FAO con nosotros tiene programas, por ejemplo, 220 familias más o menos ha adquirido capacidad de poder producir recogiendo agua de lluvia, guardando el agua de lluvia antes de producir tal vez una cosecha al año, o con riesgo de pérdida por falta de agua para esa cosecha, ahora produce hasta 3 veces en el año. Eso, la producción de alimentos, por supuesto que favorece la seguridad alimentaria. También nos ha ayudado mucho con el tema de género en Alta Verapaz. La intervención que ha hecho FAO con el Ministerio de Agricultura ha empoderado a la mujer indígena con más conocimientos, con más capacidad, y por supuesto que esas intervenciones se las agradecemos, porque es lo que deja algo para alguien, que para ellos significa mucho, para nosotros también. Asimismo, pues muchas gracias a toda la organización. Yo considero que en la medida que todos estemos conscientes que el hambre no solamente es un problema de los que la sufren, sino que es un problema que podemos resolver entre todos, podemos llegar al objetivo de desarrollo sostenible. Así que nuestras acciones determinarán nuestro futuro. Creo que ese es el lema, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien.